Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Estaba pensando, chicos, en cuanto al Real Madrid de básquet, las situaciones en forma de no o sí renovación de algunos jugadores que tenemos que tomar una decisión respecto a ellos de cara al futuro. Pues bien, concretamente, uno de esos jugadores que tiene la situación en incertidumbre de si va o no va a renovar es Trae Thompkins, que ahora mismo, dentro de esta presente temporada, lo tenemos de momento en inactividad. De momento no ha debutado con el equipo y las sensaciones son de que podrá, probablemente, debutar y jugar, pero habrá que ver a qué nivel. Y alguno dirá, bueno, fíjate cómo ha vuelto Anthony Randolph. Sí, pero con la lesión tan grave que ha tenido Anthony Randolph, ha vuelto antes que Trae Thompkins. Y además, hay que decir que Trae Thompkins ocupa pasaporte extracomunitario, y Anthony Randolph, ya sabéis, tiene pasaporte europeo, concretamente esloveno. Y entonces, me he estado preguntando si realmente hay que ejecutar algún tipo de renovación con Trae Thompkins. Y desde mi punto de vista, creo que hay que tomar la difícil decisión, porque al final Trae Thompkins ha sido un jugador importante en los últimos años en el Real Madrid, pero creo que hay que tomar la decisión de que no puede renovar, con el equipo. Creo que hay que buscar otra opción en su lugar, pelear por la renovación de Gerson Yabusel, evidentemente a full, a título económico y en todos los aspectos, y a partir de ahí buscar otras alternativas dentro del puesto de 4, teniendo en cuenta la pelea y la puja por Yabusel, entendiendo que Anthony Randolph va a ser un jugador de más garantías que Trae Thompkins, y con el plus ese de que no es extracomunitario, por lo que mi conclusión es que no hay que renovar a Trae Thompkins, hay que agradecerle los servicios, por supuesto. Reitero, insisto, ha sido un jugador realmente muy positivo en momentos claves del Real Madrid. Por ejemplo, la temporada pasada, sin ganar grandes títulos, creo que dio un muy buen nivel, pero entre la edad, las lesiones, sus complicaciones a nivel de ponerse en forma, etcétera, me hacen tener bastantes dudas. Y creo que ese salario que cobra Trae Thompkins, a lo mejor hay que ponerlo encima de la mesa por otro tipo de alternativa, que creo que en este vídeo no es el caso. No voy a comentar otras opciones, lo dejaré para otro vídeo quizás de cuatros que pudieran venirnos bien en el futuro, que es algo que al final el club tiene que estar siempre ojo a visor y activo para mirar con lupa otras situaciones en cualquier puesto de la cancha, pero como digo, creo que ojalá me equivoque y vuelva a gran nivel este año y nos dé un muy buen rendimiento a final de temporada, pero creo que sus problemas de peso, sus problemas de cuidado físico, esta lesión tan difícil que está teniendo, me hacen pensar que a la hora de competir al más alto nivel puede tener algunas complicaciones. Así que lo dicho, desde este vídeo y desde mi punto de vista, creo que la etapa de Trae Thompkins como jugador del Real Madrid debería terminar esta misma temporada y no prolongar su situación contractual con el conjunto blanco. De igual manera, chavales, me gustaría leer vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis sobre si se le debe o no renovar? A lo mejor también podéis decir, oye, me he precipitado un poco. Puede ser, pero en esta vida hay que mojarse. Evidentemente, si empiezan a jugar y a meter 20 puntos por partido, pues a lo mejor todos decimos que, oye, que renueve lo que sea, con lo que sea. Bueno, ya, pero mi sensación a día de hoy es que es complicado de verdad y que realmente es difícil que nos pueda compensar dentro de la plantilla la figura de Trae Thompkins.